a ver la parte 2. La parte 2. ¿Qué era lo que estaba? ¿Qué, qué era lo que estaba ocurriendo en la vida del profeta Habacuc? Habacuc. Y todos estábamos viendo el día de ayer que Habacuc presentaba una queja y cuál era la posición que había tomado concerniente a la respuesta de Dios, concerniente a la respuesta del Señor. Y Habacuc vive procesos de desaliento, de tristezas, al contemplar ahora, al ver, porque cuando Dios nos habla, nosotros podemos conocer el corazón de Dios. Y cuando usted conoce el corazón de Dios, usted ya la perspectiva de ver el mundo cambia. Y Habacuc no tenía mucha esperanza por la gente de Jerusalén, porque había mucha maldad en ellos. Eh, y pareciera como si Dios no estuviese trabajando en las personas o no haciendo nada, pero no. El corazón, lastimosamente, el corazón del hombre se desvía muy rápido y el corazón del hombre es muy variante, muy cambiante. Y nosotros podemos tener hoy un pensamiento y mañana otro. Vemos el corazón. ¿Por qué le digo esto? Porque vemos a dos hermanos en Génesis capítulo 4 que eran hermanos, Caín y Abel, y cómo cambió el corazón de Caín por causa de la envidia, cómo cambió el corazón de Caín porque, porque simplemente Abel entregó una ofrenda mejor, lo hizo con mejor intención. Entonces muchas veces podemos ver que hay gente que puede estar amándote, ¿verdad? Y su corazón es tan cambiante. Esto ocurre más que todo, esperaría yo que ocurriera más que todo en los que no conocen a Dios. Pero lastimosamente, aún hasta en el pueblo de Dios se ven cosas así. Yo digo que cuando uno ama para siempre. Usted no ama por un rato o por el tiempo en que puedes beneficiarte o puedes tener una amistad. Yo siento que eh, el amor debe permanecer. Cuando dicen amén, el amor debe permanecer. Y vemos aquí que este contexto, el del día de ayer, el contexto del día de ayer era que Habacuc presentaba una queja. ¿Por qué presentaba una queja a Habacuc? Ya yo le narré el día de ayer lo que pasaba y era que Dios había dictado una sentencia y Habacuc sale a la defensa. Habacuc le dice, Señor, ¿por qué preparaste a los caldeos? ¿Por qué preparaste a los babilónicos para que vengan por nosotros y nos hagan tanta maldad? Nosotros que somos tu pueblo, tus escogidos, ¿por qué tú permites esto? Cuando Dios le da la respuesta a Habacuc, entonces Habacuc comienza a ver a Jerusalén desde otra perspectiva y comienza a ver la maldad que hay en el pueblo. ¿Y por qué? Por causa de eh, esa maldad se elevó ante la presencia de Dios. Y, eh, y vemos allí que cuando se eleva esa maldad, entonces Dios toma una decisión radical con Israel por no cambiar su corazón. Y en su bondad, en su misericordia, Dios visita al profeta, le responde y le dice, ya tengo preparado el juicio
Ya tengo preparado el juicio para Judá. Y es que los babilonios serán la vara de su ira. Entonces, el varón de Dios plantea aquí en Habacuc una segunda queja. Otra vez más, vuelve y plantea otra queja. Y le dice así: porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo. Darle una respuesta, Dios extensa, el creador del universo, afirma lo que decreta. Y él dice: siempre se cumple lo que yo digo que voy a hacer. Mas el justo por la fe, le dice, vivirá. Confía en mí, pon tu confianza en mí, pon tu confianza en el Señor y Él hará. Entonces hay quienes actúan mal y cosechan muchas aflicciones. Por eso dice la Biblia que las naciones se fatigan en vano. Pero también dice la Biblia que la tierra se llenará del conocimiento de Dios. Del abaniquito. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Las palabras de Dios. El Señor le responde. Y Habacuc le da una de las mejores oraciones que el profeta puede hacer. Y dice así: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parat. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder, delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusan en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te iraste, oh Jehová, contra los ríos te iraste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Mire cómo termina la oración.
si bien estaré quieto en el día de la angustia. La primera respuesta de Dios al profeta es que ya el profeta está enterado de que los babilonios son un pueblo cruel, violento, y que este pueblo va a llevar cautivo al pueblo de Israel, a Judá, por su pecado. Mas vemos aquí al profeta alabando todas las virtudes. Cada pasaje bíblico es un pasaje donde Dios libró el pueblo de Israel. Todos los contextos de esta palabra es donde Dios libró al pueblo de Israel antes de que el profeta apareciera. Y el profeta comienza a exaltar el nombre de Dios a través de la oración. Comienza a elevar cada cosa que él hizo antes de que él lo conociera. Comienza a engrandecer a su Dios y le recuerda su misericordia. Su misericordia. Todo lo que le dice relata el poder de Dios. Señor, tú tienes el poder, aunque ellos sean violentos, aunque ellos vengan con fuerza, aunque se estén levantando guerras, Señor, tú estás por encima de las guerras. Aleluya. Y él le recuerda cómo él lo ha salvado a su pueblo. Es decir, nombra el paso de Egipcio cuando pasó Israel por el Mar Rojo. Y se nota ya en el verso 16 una débil esperanza en el profeta. Cuando dice, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Pero luego dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Cuando sube el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Porque Dios no va a detener su mano. Dios no, a veces yo veo a los creyentes y yo digo, ¿será que estamos preparados para lo que dice la Biblia de la persecución? Porque a veces estamos como por fuera de esa palabra. Vivimos como si estuviésemos por fuera de esa palabra. Como si, bueno, eso no nos va a tocar a nosotros, eso les toca a otros. O eso les está tocando a los de Medio Oriente, pero a nosotros en Colombia no. Ahorita mismo el presidente de la República está levantando leyes en contra de la iglesia. La iglesia en Argentina, aunque usted ve que Argentina tenía libertad de culto, realmente la iglesia no podía hacer nada antes de este presidente nuevo que está. La iglesia comenzaron, porque si hay algo que trae el socialismo, si hay algún socialista por allí, perdónenme, pero si hay algo que trae el socialismo, lo primero que quiere acabar es los principios que Dios ha establecido en la palabra del Señor. Los principios que Dios ha establecido en la palabra del Señor. Es lo primero que el socialismo quiere acabar. En Argentina comenzó un movimiento femenino, un movimiento que realmente lo que querían promover era todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Decían, hablaban sobre que se sentían oprimidas, que lo uno, que lo otro. O sea, hubieron muchas cosas que salieron allí, que no había oportunidades. Y esto levantó que la agenda Wood, no sé si usted la ha escuchado, desde Argentina comenzó a moverse esto
en todo Sudamérica. Empezó por Argentina. Y hoy día vemos aquí, Colombia aprobó el aborto. Colombia no había aprobado el aborto. Ya Colombia aprobó el aborto. Colombia quiere, el presidente nuestro quiere legalizar las dosis de marihuana. ¿Para qué? Que la gente esté en los parques, usted con sus hijos, y aún así cualquier persona puede ir consumiendo su dosis de droga, y esto afecta a la familia de una manera u otra. Esto afecta a la familia y nosotros tenemos, por eso les digo, nosotros tenemos que estar atentos. ¿Atentos a qué? Atentos a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, a lo que el Señor quiere ministrar en nuestros corazones, porque nosotros como creyentes no podemos apoyar ni promover a aquel que no ama a Dios. Por eso yo ayer compartía por Facebook, yo casi no comparto cosas, pero yo compartía por Facebook porque a veces el, el consenso de lo que se habla es que a nuestro presidente no lo han dejado trabajar, pero sí se ha dejado trabajar y bastante. Pero hay cosas de que no se le están apoyando, sencillamente tienen sus razones los congresistas y es respetable. Pero todo lo que él está promoviendo, el odio, que si yo no hago, si nosotros no hacemos como gobierno, si no nos dejan trabajar, entonces vamos a la violencia, incitando a la violencia. Todo esto lo está permitiendo Dios para que el país pueda entender de lo que, qué es lo que hay en el corazón de él. ¿Qué es lo que hay en el corazón de él? Y usted debe estar atendido, debe estar atendido. Yo sé que de pronto usted dice, bueno, pero el pastor hoy, estos 2 días ha estado hablando de eso. Sí, porque esto era lo que ocurría también en Jerusalén. Cuando hay corrupción, y nosotros tenemos muchísimos años de corrupción, no solamente este gobierno, todos los gobiernos anteriores, ninguno ha buscado a Dios. Juan Manuel Santos le entregó a Colombia a los indios de aquí de la Sierra Nevada, y no sé si usted se recuerda en los años 2010, 2000 algo, que demoramos casi 2 años sin lluvia. Tocó el pueblo de Dios comenzar a clamar para que Dios descendiera la lluvia aquí sobre Colombia. Yo no sé si usted se acuerda. Luego, cuando en los tiempos del otro, o sea, cada uno entrega a sus dioses. Yo puedo hablar de los años que conozco, porque no sé de los años anteriores, pero sí de los tiempos en los que sí tengo conciencia, tiempo de Uribe, tiempo de Samper, el tiempo de Gaviria. Y usted se da cuenta que cada uno promovía como cierta violencia, era que Dios la permitía, donde muchos colombianos fuimos afectados por toda esta situación. Pero cuando uno no conoce a Cristo y vienen todas estas cosas, que es aquí donde voy, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros podemos observar la injusticia, porque Dios permite injusticia sobre personas que nosotros consideramos como buenas. Porque ese es otro concepto. Nosotros consideramos como buenas. Pero así estaba el profeta. El profeta decía, nosotros somos buenos. Nosotros somos buenos. Pero realmente el corazón, yo no sé si usted recuerda los primeros devocionales de purificación que hicimos, donde pedíamos perdón por Colombia, donde clamamos a Dios, diariamente clamamos a Dios pidiendo perdón por Colombia, por la idolatría que hay en Colombia, por la corrupción que hay en Colombia. Y esto nos afecta a todos.
nos afecta a todos y todos somos colombianos. Es decir, que todos somos, cuando uno generaliza el pueblo, aunque nosotros seamos creyentes, entramos en en todo ese mismo proceso. Y el profeta aquí estaba entrando en un proceso que, a pesar de que él lo buscaba, a él le tocaba vivirlo. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, todo el proceso, el profeta Habacuc no tenía por qué vivirlo. El profeta Habacuc no tenía por qué pasar por estas situaciones. Pero como hacía parte del pueblo, le tocaba vivir todos estos procesos al profeta Habacuc. El profeta Habacuc, lo último que termina diciéndole al Señor es: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Entonces, escúcheme esto. Luego de esa oración, el profeta decide levantar otra oración más. Y dice así, esta oración. Estoy leyendo Habacuc capítulo 3. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Para el pueblo de Israel, las higueras, las uvas, las aceitunas, los rebaños constituían el sustento diario de sus vidas, de sus familias. En otras palabras, el profeta estaba diciendo: aunque no tenga nada, en la peor circunstancia, me voy a alegrar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, las cosas que vienen sobre nuestra vida o lo que va de aquí para adelante, el mundo no va a mejorar. El mundo está empeorando. El mundo no va a mejorar. ¿Por qué, pastor? Porque eso hace parte de la Biblia, hace parte de una profecía bíblica. Entonces, como hace parte de una profecía bíblica, no podemos creer que vamos a vivir en un mundo de rosa. Tenemos que entender que como el pecado se ha multiplicado, el mundo va a empeorar por el pecado. Pero usted y yo tenemos una labor. ¿Cuál es la labor que tenemos? La labor que tú y yo tenemos es formar una generación para que esta generación que quede pueda proclamar el nombre de Dios y que esa generación siga perseverando en la justicia, siga perseverando en el amor de Dios, siga perseverando en que la palabra de Dios sea viva, eficaz en el nombre de Jesús. Tú y yo tenemos un legado poderoso. Y es que nuestras generaciones sigan conociendo la palabra de Dios, enseñarles que aunque las cosas vayan de mal en peor, ellos deben confiar en su Dios, deben esperar en el Dios en el que tú y yo esperamos, que nuestros hijos puedan confiar, que nuestros hijos, que nuestras familias, que nuestros conocidos puedan saber que todavía hay un Dios que tiene misericordia, que todavía hay un Dios justo, que todavía hay un Dios que se levanta a favor de su pueblo, que todavía hay un Dios que los defiende, que aunque todas las cosas se tornen difíciles, Dios siempre va a sostener a sus hijos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor.
Por el abanico. Por eso es que usted y yo necesitamos formar hombres y mujeres para que conozcan. La tierra se llenará del conocimiento de Dios, porque la tierra está esperando primero la manifestación de los hijos de Dios, usted y yo. Diga conmigo amén a eso. Dios está esperando la manifestación de nosotros. Dios está esperando que tú te levantes. Dios está esperando que usted confíe. Hombres llenos de confianza de Dios enseñarán a otros que confíen también en su Dios. Pero cuando no hay hombres y mujeres que confíen en el Señor, mira, ¿cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Aleluya. Dios es bueno. Aún en medio de todas las circunstancias que usted y yo vivamos, Dios permanece fiel. Es por eso que nosotros no podemos colocar nuestra mirada en nuestro sustento, de lo que dependemos. Nuestra mirada debe estar enfocada en nuestro Dios. Diga conmigo amén. Escriba allí amén. En el nombre de Jesús. Su mirada y la mía no puede estar enfocada ni siquiera en los gobiernos terrenales, hermano. Esto de discutir, hay gente que discute por los gobiernos, no sé qué, no, ni siquiera eso, hermano. Nuestra mirada debe estar enfocada en el Dios vivo, en el Dios que creó los cielos y la tierra. Porque hay un Dios y Padre que sostiene a aquellos cuya confianza está en Él. Nosotros no dependemos de las circunstancias humanas. Usted depende del cielo. Usted y yo dependemos del cielo. Usted y yo dependemos del cielo. Por eso en la segunda oración es un canto de alabanza que hace Habacuc. Es un canto de alabanza diciéndole, Señor, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vides, aunque no haya esto, aunque no haya, aquí en nuestro tiempo podemos decir, Señor, aunque no haya arroz, aunque no haya aceite, aunque no haya carne, aunque no haya mantenimiento, aunque no haya luz, aunque no haya gas, aunque no haya agua, aunque no haya empleo, aunque no haya lo que haya, Señor, lo importante es que tú, Señor, me vas a fortalecer en ese tiempo. En ese tiempo tú vas a alegrar mi corazón. En ese tiempo yo voy a entender que tú eres el Dios de mi salvación, porque tú proveerás conforme a tus misericordias en gloria. Aleluya. El Señor es soberano, el Señor es tu fuerza. Ojalá un voto pudiera cambiarlo todo. Nosotros no, eso no cambia nada. Porque nosotros, hermanos, hemos elegido nuestro Dios. Hemos elegido quien nos gobierna. Y es nuestro Dios, es nuestro Señor. Y me gusta mucho el final de Habacuc ahí. Porque dice, con todo, aunque me falte todo, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y luego dice, Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el que hace mis pies como de sierva. Y en mis alturas, nótese esa palabra allí, en mis alturas me hace andar. Porque usted y yo hemos sido llamados para las alturas. Nosotros estamos en la tierra, pero tenemos un corazón en el cielo. Nuestro corazón no puede ser, nuestro corazón no puede estar amarrado a la tierra. Nosotros tenemos que tener una vida de cielo. Diga conmigo amén a eso, por favor. Usted y yo necesitamos mirar más al cielo que a la tierra.
Es normal la injusticia, todo lo que está ocurriendo. Debe pasar, debe ocurrir, debe ocurrir por causa del pecado de Colombia. Colombia no se ha arrepentido. Colombia no se ha humillado. Colombia no ha rendido el corazón a Dios. Unos cuantos. Cuando nosotros sacamos la cuenta a nivel nacional, nosotros ni siquiera tenemos el 10%, ni siquiera el 10% está de creyentes cristianos, no católicos. Creyentes cristianos no somos ni siquiera abarcamos en Colombia el 10% de nuestra nación. Imagínense. O sea que es un pequeño remanente lo que tenemos. Un pequeñísimo remanente, hermanos. Y es por eso que hay que multiplicar la palabra de Dios. Para poder vivir quieto y reposadamente, necesitamos que el pueblo entero conozca al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén? Ok, vamos a hacer un par de preguntas. Preguntas y respuestas que usted mismo se hará. Preguntas y respuestas. ¿A cuántos de nosotros no hemos tenido una ira ajena por causa de la maldad de otros? Como lo decía ayer, por los justos pagamos por los pecadores, lastimosamente. Es válido que usted extienda misericordia. Es válido que usted extienda la misericordia de Dios. Eso es válido. Usted y yo debemos extender la misericordia. Recuerde lo que le enseñaba ayer. Aquellos que no conocen, ¿cómo se les puede exigir que cumplan con la justicia si nunca han conocido la justicia? La justicia de ellos es la justicia por sus propias manos. No es la misma justicia que está en la Biblia, porque ellos no la conocen. Entonces extienda misericordia en esta mañana. Yo quiero en esta mañana recordarte que Dios es soberano, que hay un poder que opera en nosotros, que hay un poder que opera en Colombia, en nuestra nación, por encima de los poderes humanos, y que el Señor al final siempre va a hacer las cosas como Él quiera hacerlas. Dios se va a manifestar en tu vida y en mi vida. Dios se va a manifestar en Colombia. Yo lo creo. Que nosotros veremos la manifestación de Dios en el nombre de Jesús. Cuando vienen hombres de Dios que han venido, siempre han profetizado sobre Colombia, porque Colombia también es la cabeza de Sudamérica. Este departamento es donde inicia Sudamérica, en este departamento de La Guajira. Es lo más alto de Sudamérica. Y nosotros debemos entender de que los avivamientos cuestan, de que para que Dios se manifieste, eso cuesta. No, no cuesta nada. ¿Por qué? ¿Por qué los avivamientos cuestan, pastor? Porque para que haya un avivamiento se necesita que la gente también tenga un conocimiento de Dios.
y se necesita enseñar. Por eso nuestro ahínco dentro de la iglesia es más enseñar, más instruir, para que gente aprendida pueda enseñar a aquellos que no han aprendido. La gente conocerá a Dios con hombres y mujeres que conozcan su palabra. La gente no puede conocer a Dios con hombres y mujeres que no conocen su palabra. Dios ha tenido misericordia, hermanos, a pesar de que se ha hecho mal, pero se ha hecho el trabajo. Pero al trabajo de Dios hay que darle excelencia. Enseñar una palabra con denuedo, guiada por el Espíritu, no es fácil. Pero Dios, a través de todo este tiempo, a pesar, puedo decirlo así, de la incompetencia, eh, Dios se ha manifestado. Dios ha sido bueno a pesar de todo esto, de la negligencia de algunos que no quieren conocer más profundamente la palabra, sino que se limitan a lo que ya saben y creen que eso es Dios. Eh, pero usted y yo necesitamos ir mucho más profundo. Escriba allí, amén. Usted necesita profundizar mucho más en la palabra, mucho más en conocer a Dios. Entre el pueblo conozca más a Dios, el pueblo menos va a pecar, menos va a buscar ídolos ajenos. El pueblo se va a mantener. ¿Cómo? El pueblo se va a mantener en santidad, en pureza, guardado para Él. Entonces, hay algo que nosotros no podemos obviar, y era que el punto que le decía hace pocos minutos, y es que de una manera u otra, el juicio de Dios va a llegar sobre la tierra. Y si nos toca a nosotros vivirlo, nos toca. Está aquí. El juicio de Dios va a llegar sobre la tierra. Y de pronto usted me ve allí la sonrisa, pero es en parte esa alegría que venga el juicio de Dios sobre la tierra. Porque si el juicio de Dios viene sobre la tierra, es decir que ya viene Cristo. Si el juicio de Dios se acelera, estamos más cerca de la venida de Cristo. Yo, con todos estos acontecimientos malos que ocurren y todas las situaciones que ocurren, no solo estoy hablando en parte de gobierno, sino también las cosas, la naturaleza, eh, lluvias, huracanes, terremotos, o sea, todas estas cosas son señales antes del fin, de que la venida del Señor está muy, muy cerca. Y que nosotros como creyentes debemos estar apercibidos ante eso. Entonces, aunque nosotros estemos viviendo en un sistema corrupto, recuerde algo esta mañana. Usted y yo vamos a dar cuenta delante de Dios, a pesar del sistema corrupto en el que vivimos, en el que estamos. Usted y yo vamos a dar cuenta al Señor. Y cómo estás preparado para rendir cuentas ante Dios. ¿Cómo estás preparado? ¿Estás dando lo mejor de ti como creyente, como mujer de Dios, como hombre de Dios? Dios te llama esta mañana y te dice: necesito que des lo mejor de ti. Quiero que des lo mejor de ti. Que no golpees 2 veces, sino que golpees 5 veces para poder derrotar, para poder entregarte la victoria. Dios quiere hacerte victorioso, victoriosa en Él. Pero usted necesita levantarse en este tiempo.
Eres capaz de adorar a Dios aunque la respuesta que recibes no es lo que esperas. Qué difícil es adorar a Dios cuando estamos esperando una respuesta y no tenemos la respuesta que queremos. Es muy difícil. Habacuc le abre el corazón a Dios y Dios le abre el corazón a Habacuc y le dice: no voy a responderte conforme a lo que tú me pides, sino que voy a hacer esto. Y es allí donde usted y yo necesitamos trabajar. ¿Cuántos de nosotros nos gusta que Dios nos responda a todos? Que uno diga: le pedí al Señor y el Señor me escuchó. Le pedí al Señor y el Señor me oyó y me libró de todos mis temores, como dijo el salmista. Jehová me oyó y me libró de todo. Pero ¿qué pasa cuando no nos libra? Cuando el Señor nos dice, nos habla rotundamente, nos da un no. Yo recuerdo en una ocasión que fui a orar por un niño de 4 años. Y cuando yo llegué a orar, yo llegué como cuando uno va a orar, normal. Y yo me fui y llegué al hospital y cuando comencé a orar, Dios habló a mi vida y me dijo, Dios habló a mi vida y me dijo: Felipe, yo me voy a llevar al niño. Cuando yo estoy en medio de la oración, cuando Dios me está diciendo que el niño se lo va a llevar, o sea, que el niño va a morir. Y yo quedo, hermanos, sigo orando, pero el corazón mío enseguida se puso pequeñito, se puso pequeño mi corazón. Y yo comencé a preguntarle al Señor. Ese día venía para Riguacha, estaba en Albania orando por el niño. Y yo comencé a preguntarle al Señor: ¿por qué, Señor? Ese niño te alaba, ese niño te adora, mira cómo alza sus manos, mira cómo hace esto, mira cómo hace lo otro. Y Dios me decía: ya es el tiempo y voy a llevarme. Yo recuerdo que Intercesión estaba orando por el niño. Intercesión clamaba porque amábamos, ese niño lo amábamos, como usted no tiene idea. El ver, cuando nosotros vemos a un niño adorar, vemos que a veces eh, eh, lo hacen mucho mejor que los adultos que sabemos y tenemos un conocimiento. Y comenzamos, yo esa noche no pude dormir, esa noche vigilé, me puse en vigilia y le preguntaba al Señor: ¿por qué, Señor? Era como una pregunta constante. Siempre terminaba en eso, diciéndole, estaba adorando a Dios, pero siempre terminaba: Señor, ¿por qué? Y lo peor no era eso, sino era anunciarlo. Aquí yo me coloco en el ámbito del profeta. Era anunciarlo. O sea, lo más terrible es cuando Dios te habla a ti, a tu corazón, y que tú lo vayas a decir a los que están afectados. Eh, Recuerdo que esa noche estuve de vigilia. A la mañana temprano me dicen sus papás, me llaman y me dicen: pastor, vamos a trasladar al niño porque el niño se ha puesto mal. Yo: listo, no hay problema. Sigamos orando. Listo, vamos a orar. Yo llegué ese día a Albania antes de 8 de la mañana para poder hablar con el equipo de intercesión. Cuando yo llegué a Albania y comencé a hablar con el equipo de intercesión, cuando yo llegué, estaban orando por el niño. Y yo le dije al equipo de intercesión: Dios me habló.
y Dios me dijo que se iba a llevar al niño, que el niño iba a morir, que al niño le queda muy poco tiempo. Él le va a dar un tiempo para que ellos lo disfruten, pero es un corto tiempo. Así fue, ellos se fueron a Barranquilla, demoraron 5 días en Barranquilla. Los padres volvieron de Barranquilla y su papá me preguntó y me dijo: pastor, dígame Dios que le ha hablado. Por favor, sea muy sincero conmigo. Y yo recuerdo esa tarde cuando ellos llegaron, yo les dije: a mí Dios me dijo que el niño iba a morir. Después de 3 días, el niño murió. Y fue algo muy doloroso para nosotros como iglesia, ver morir a ese niño. Y no es fácil, hermanos. No es fácil porque uno dice tanta inocencia, porque Dios permite esto. Pero Dios siempre va a hacer su voluntad. Y a veces nosotros, la respuesta que nosotros queremos no es la respuesta que encontramos en Dios. Porque hay que entender algo como creyentes. Y es que su voluntad va por encima de la nuestra. Y que su voluntad siempre es buena y es perfecta. Y aunque a veces es dolorosa como esta respuesta, es agradable también. Luego, hermanos, empezamos un tiempo de adoración diferente. Adorar a Dios cuando las respuestas son no y no es sí, no es fácil. No es fácil. No es fácil adorar a Dios cuando tú estás buscando una respuesta y Dios te dice no. No es fácil. A veces entiendo a los que pasan procesos económicos, situaciones. No es fácil cuando la persona está: Señor, respóndeme, y no hay respuesta. Pero aún así, en medio de lo que no hay respuesta, adoran a Dios. Yo considero ese tipo de gente como una gente que realmente ama a Dios. Porque su dependencia no está en lo que Dios pueda darle o en lo que Dios pueda responder, sino que su dependencia es Él, es el Señor. Y ojalá esta mañana puedas entender que todas las respuestas de Dios no van a ser sí, que todas las respuestas de Dios no van a ser como tú crees. ¿Por qué? Porque el carácter del Señor va más allá de nuestras circunstancias. Diga conmigo amén a eso. El carácter de Dios va mucho más allá. Va más allá. El carácter del Señor no depende de nuestra fidelidad. No depende de eso. En la muerte, en el desempleo, en la enfermedad, nosotros debemos aceptar su voluntad por encima de todo. Termino con esta frase porque ya son las 5. Y es lo más importante en esta mañana que puedas entender. Que aunque la respuesta sea no, que aunque la respuesta no sea lo que esperas, anda en tus alturas. ¿Cómo así, pastor? Usted entre a la presencia de Dios. Y allí en la presencia de Dios, usted va a encontrar el refrigerio que necesita para esa circunstancia, para eso que estás viviendo.
que el Señor te ha dicho no, no es mi voluntad hacerlo. Escuche que en todo momento yo no le he dicho, no bajes tu fe, no apeles a la misericordia, no apeles a que Dios haga un milagro. Pero tu corazón no puede depender de ese milagro que tú estás buscando en Dios. Tu corazón debe depender del Dios que tú estás buscando. Allí es donde debe estar nuestro corazón. Nuestro corazón no debe estar en el milagro. Nuestro corazón debe estar en el dueño de ellos. Tu vida y mi vida debe estar centrada en Dios. No en lo que Él pueda hacer, porque ciertamente cuando sea su voluntad, Él lo va a hacer. Pero cuando sea el tiempo de Dios, no es el tiempo nuestro. Aún en medio de las circunstancias, cuando Habacuc le dice, en mis alturas, como los pies de sierva, en mis alturas me hará andar. Hay algo peculiar en esa frase. Y es que esa frase denota firmeza. Sabe que es difícil. No sé si usted de pronto ha visto documentales de cómo escalan los ciervos las montañas. Pero ellos, aunque la montaña es difícil para ir ascendiendo, ellos en la montaña sienten que van mucho mejor que estando en el piso, que estando en tierra plana. Los pies de ellos van firmes. Y eso es lo que Dios quiere en medio de nuestras vidas. Que tu vida como creyente vaya como los pies de sierva, con firmeza, no endebles, no desmayados, no, dijo Pablo, atribulados en todo, mas no angustiados. En debilidad, pero sabiendo que nuestra fuerza depende de nuestro Dios. Aleluya. Vamos a orar. Confía, adora en tu tiempo de dificultad, de proceso, y ve la mano de tu Dios obrar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Ayúdanos a confiar, Señor, en ti. Ayúdanos a caminar, Señor, a ir a pasos firmes, a ir a pasos agigantados en ti, Dios. No nos permita, Señor, que nosotros pongamos nuestra confianza en el hombre, ni en el gobierno, ni en nada de esto, Señor. Sabemos que esto no cambiará. Sabemos que Dios, tú has hablado y tú has dicho, Señor, de que la injusticia del hombre se multiplicará. Y Dios amado, sabemos que tú estás en control de todo. Por eso clamamos en esta mañana a ti, Dios, pidiéndote, Dios amado, que seas tú colocando en nosotros un corazón fiel, un corazón que te honre, un corazón que te busque, un corazón que no dependa de las bendiciones que puedas darnos, sino un corazón que dependa única y exclusivamente de ti. Ayúdanos, Dios, a serte fiel. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando en tus caminos. Ayúdanos, Dios, a seguir creciendo, Dios. Ayúdanos a seguir multiplicando tu palabra a otros, Dios. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Necesitamos ver tu mano de poder en medio de nuestras vidas. Te amamos, Dios, y te bendecimos, Señor. Te pido, Dios amado, que seas tú sobre nuestros corazones, siempre trayendo, Señor, firmeza en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bendigo tu vida, declaro la gloria del Señor sobre tu vida, sobre tu casa. Que el Señor en este día guarde tu entrada, tu salida, te lleve con bien, cumple su agenda, no la tuya. Que el Señor sea glorificado en medio de todo lo que hagas, en el nombre de Jesús. Mil bendiciones.
a todos en esta mañana. Dios les bendiga. Excelente día. Bendiciones, María Elena. Bendiciones, Ari, Sirley, Kelly, Lengua, Allende, hijo, María Luisa, todo el combo, Romelia, Ingrid. Dios te bendiga. Su voluntad ante todo, así es. Bendiciones a mi sol. Dios te bendiga.